Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar entonces con este módulo de capacitación que está vinculado a la identificación y segmentación de mercados. Otra cuestión importante para que tengan en cuenta, que nos consultan habitualmente en este tipo de capacitaciones, tiene que ver con el material. Material para todas las personas que se inscribieron se les va a estar enviando por correo. Y también aprovechar la oportunidad para recordarles que cualquier consulta que nos quieran hacer sobre estos temas que vamos a estar exponiendo, pueden también realizarla a través del chat y hacia el final de la capacitación vamos a destinar un espacio para que para que podamos responder las inquietudes que nos vayan subiendo al chat. Pasamos la filmina. Perfecto. Bueno, para que lo tengan en cuenta, este tema, este módulo, es la verdad que bastante extenso y podríamos estar, la verdad, muchísimo tiempo hablando sobre estas cuestiones, pero con Florencia hemos básicamente resumido la información para que ustedes puedan llevarse una idea bastante concreta sobre lo que significa realizar este trabajo, ¿no? Y para ello hemos hecho una división en dos partes. La primera, que tiene que ver con la identificación y la investigación de mercados, y la segunda, que estará vinculada netamente a la segmentación de mercados. Es decir, una vez que yo he realizado esta primera parte, paso a efectuar la segmentación de mercados. En lo que refiere a la identificación en sí, vamos a hacer un trabajo, digamos, o sea, la idea es realizar un trabajo que vaya desde un aspecto agregado, desde un aspecto macro, hacia aspectos más puntuales. Es decir, toda esta concepción de trabajo que vamos a ir viendo a lo largo de la charla es con esta idea, ¿no? Partir desde lo general hacia lo más específico. Nosotros en los módulos anteriores, en los cuales ustedes han participado, habían ya visto que era una posición arancelaria, lo cual era un dato clave para poder empezar a indagar información sobre los mercados internacionales. También habían visto el uso de las bases de datos gratuitas que existen disponibles y con las cuales ustedes también podían buscar información acerca de las características de los productos, los mercados, los requisitos para poder comercializar un producto a nivel internacional. Bien, con esa información, nos quedamos en la anterior, volvemos en la anterior. Con esa información que teníamos entonces ya un poco explorada, vamos a hacer, digamos, una primera aproximación con dos datos importantes. Lo primero, vinculado a los importadores mundiales. Lo que nos interesa en esta primera instancia va a ser saber básicamente quiénes son los países que están comprando mi producto en el ámbito internacional. Y por otro lado, el segundo dato importante que tengo que tener en cuenta será dónde la Argentina actualmente está exportando mi producto. ¿Esto por qué? Porque básicamente esos mercados ya van a tener contactos previos con productos similares al mío y ya van a estar habituados también a comercializar con la Argentina. A partir de esta información, lo que tengo que hacer es comenzar un pequeño ranking, a estratificar los países que voy preseleccionando, para comenzar a hacer justamente esta selección, de decir hacia dónde comienzo a exportar mi producto. Les pedimos, por favor, si pueden mantener los micrófonos apagados, para que podamos estar sin ningún percance la charla. Bien, les decía entonces, a partir de, volvemos al anterior, por favor. A partir entonces del ranking que voy armando, tengo que hacer esta preselección y es muy importante que identifique asimismo cuáles son los países sobre los cuales yo voy a poner mayor foco, que serán los países puntualmente latinoamericanos. ¿Esto por qué? Porque básicamente las teorías económicas de comercio internacional establecen que el comercio internacional siempre comienza por los países que tienen mayor proximidad cultural y mayor proximidad geográfica.
Entonces, es por eso que los países latinoamericanos, que van a tener una proximidad cultural interesante, digamos, con la Argentina, y que además van a tener también una proximidad geográfica, van a tener un peso, digamos, especial dentro de esta estratificación que voy a comenzar a realizar de los países. Ahora sí pasamos a la próxima. Muy bien. Entonces, una vez que yo tengo esta primera preselección, tengo que comenzar a hacer un análisis de los factores del entorno de esos países que he preseleccionado en una primera instancia. Aquí voy a ver los aspectos generales de estas economías, de estos países, que tendrán que ver con factores políticos y legales en primera instancia, es decir, ¿qué tengo que reconocer en este punto? Y básicamente si se trata de un país que tiene un sistema político estable, si es democrático o no, si básicamente hay un funcionamiento institucional normal, si existe un sistema legal independiente y formal. Por otro lado, tendré que analizar también los aspectos económicos. ¿Qué tengo que ver en los aspectos económicos? Y básicamente, ¿cuál es la estructura económica que me va a favorecer o no para efectuar negocios con ese otro país? ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta en este punto? Por ejemplo, el nivel de crecimiento, digamos, que tiene ese país, si la economía se encuentra en crecimiento en los últimos años o no. ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿Cuál es el nivel de inflación que tiene este país? ¿Cuál es el nivel de desarrollo económico, el PBI per cápita? Es decir, son todos indicadores macroeconómicos que en definitiva me van a establecer algunos parámetros para que yo pueda apuntar hacia esos mercados o no. Por otro lado, tengo que analizar también los factores socioculturales. Y esto es un poco vinculado a lo que les mencionaba anteriormente. Un país básicamente con el cual tenemos alguna cercanía cultural nos permite una mayor proximidad y una mejor posibilidad de desarrollar negocios internacionales. A la vez tengo que analizar socialmente cómo está compuesto ese país. ¿Cuál es la cultura que prima, digamos, en el mundo de los negocios, por ejemplo? ¿Existen conflictos étnicos, religiosos? ¿Cuáles son las características habituales en lo que tiene que ver con el consumo? Bueno, todos estos factores los tengo que analizar también. Y por último, también es importante analizar la tecnología. ¿Qué nivel de tecnología existe en ese país en el cual estoy tratando de hacer foco para ver si puedo desarrollar mis negocios? Y no solamente qué nivel de tecnología existe, sino cuál es el acceso de la población a esa tecnología, es decir, si está disponible o no y para qué proporción de la población. Y cuando yo voy empezando a analizar todos estos factores, esa primera selección que he efectuado sobre los países seguramente va a comenzar a variar en el posicionamiento inicial, poniendo en primer lugar algunos países y poniendo luego en los lugares secundarios otros países. Pasamos a la próxima. Bien. Cuando entonces ya he realizado este análisis anterior, pasamos puntualmente a identificar el mercado meta. Entonces ya estoy, digamos, con el foco puesto en lo que tiene que ver con la selección del mercado. Y empiezo a hacer un análisis que sea mucho más profundo. Aquí básicamente hay dos cuestiones a analizar. Una que tendrá que ver con las barreras de ingreso que tendrá ese mercado, y la otra que tendrá que ver con la demanda, ya sea la demanda actual o la demanda potencial que pueda llegar a tener ese mercado. Pasamos a la próxima. Cuando hablamos de las barreras de ingreso, nosotros tenemos que tener, digamos, en claro que en el ámbito del comercio internacional existe una organización internacional, que es la Organización Mundial del Comercio, a la cual la mayoría de los países del mundo se encuentran adheridos. Les diría que quedan un puñado de unos 20 países a nivel mundial que no se encuentran adheridos, pero que algunos se encuentran en proceso de adhesión, y el 98% del volumen mundial de comercio
se establece en base al marco normativo de la OMC. ¿Por qué menciono a la OMC? Porque básicamente la OMC establece las reglas de juego por las cuales se va a regir el comercio internacional y establece una serie de principios por los cuales los países tienen que regirse para establecer un comercio libre, no discriminatorio, recíproco, es decir, hay una serie de cuestiones que regulan básicamente las normas de comercio. Y hay una cuestión básica que prima, que tiene que ver con la no discriminación, es decir, un país aleatoriamente no puede discriminar la importación o la comercialización con otro país. Sin embargo, como naturalmente existen en el mundo países que tienen distintas dimensiones, que tienen distintas economías, y que tienen distintos intereses y que pretenden proteger sus industrias, entonces apelan a este tipo de mecanismos para realizar protecciones a sus industrias locales. Las primeras medidas de protección, y que ustedes las van a poder también encontrar en las distintas bases de datos, son las medidas arancelarias. Las medidas arancelarias, como su nombre lo indica, serán aranceles, impuestos que se establecen a las importaciones. Hay de distinta naturaleza, no todas las medidas arancelarias son iguales, no son iguales para todos los productos, no son iguales dependiendo, digamos, del origen del producto, es decir, tengo que ver con mi posición arancelaria, qué medida rige para determinado país. Es importante también tener en cuenta que existen tratados de libre comercio por los cuales esas medidas arancelarias se reducen o bien se quitan, como es el caso ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, el Mercosur, todos los países que comercializan entre sí tienen reducciones o quitas impositivas. Pero por otro lado existe también lo que se llaman las medidas no arancelarias. Las medidas no arancelarias son barreras que se establecen de alguna forma o restricciones al comercio, pero que no son de carácter impositivo. Dentro de estas medidas no arancelarias hay múltiples, pero a mí me interesaba hoy hacer foco en un aspecto, digamos, o en algunos aspectos que son bastante vistos en el ámbito internacional. En primer lugar, y hoy es un tema que ustedes también habrán escuchado bastante cuando se realizó la cumbre del G20 hace unos días, hay un aspecto hoy que está en la agenda internacional que tiene que ver con el cuidado medioambiental y el cuidado de la biodiversidad. Hoy hay barreras que se están estableciendo cuando un país no cumple con productos que respeten la sustentabilidad o la sostenibilidad del planeta. Y ya no estamos hablando de productos orgánicos, que esto es algo que viene, digamos, quizás en agenda hace ya bastante tiempo, sino que estamos hablando de otra serie de cuestiones que hoy se están teniendo en cuenta y que restringen las compras por parte de algunos países. Por ejemplo, les diría esta nueva cuestión que se comienza a hablar de productos provenientes del agro que sean desarrollados en territorios que no hayan respetado, digamos, el cuidado del bosque nativo, por ejemplo. Son medidas que hace rato que las venimos viendo, quizás, o las medidas, digamos, vinculadas al cuidado de la huella de carbono, las venimos viendo hace un tiempo en Europa, en Japón, en países de estas características, pero hoy ya estas exigencias están bajando hacia la China, hacia India, que también están poniendo restricciones para la adquisición de productos que no respeten este tipo de normativas. O bien, por ejemplo, productos que en sus envases contienen proporciones de plástico importantes, también encuentran limitaciones en algunos países. Otras características, por ejemplo, de barreras, tienen que ver con cuestiones técnicas o con cuestiones vinculadas a las composiciones de los productos. Es importante que ustedes tengan en cuenta que quizás cuestiones que sean vinculadas a normas de calidad, que no sean requeridas para el mercado nacional, sí son requeridas para el mercado internacional. Entonces,
tengo que averiguar y tengo que saber qué normas me están pidiendo en los mercados meta para los productos que yo quiero comercializar. Y eso también es de alguna manera una barrera de ingreso. Otra cuestión que también establecen de manera proteccionista, digamos, los países, tienen que ver con medidas que también están contempladas dentro del marco normativo de la Organización Mundial del Comercio, que serán, por ejemplo, un derecho antidumping, medidas de salvaguardia o licencias no automáticas, todas terminologías que son ya bastante técnicas del comercio internacional, pero que también son medidas que pueden existir y que yo tengo que saber si el mercado meta las ha dispuesto, digamos, de alguna manera para los productos que yo quiero comercializar, para no tener, digamos, ningún contratiempo a la hora de querer ingresar a ese producto, a ese mercado, perdón. Bueno, viendo entonces las barreras que pueden existir, paso entonces a la próxima filmina, que tiene que ver con el análisis de la demanda. Acá hago una observación para los que participaron en la anterior charla de uso de bases de datos en comercio exterior. Se van a ir dando cuenta cómo todo esto que vamos abordando en esta charla se va complementando con todas esas herramientas disponibles que hoy están en la web de manera libre, gratuita, en algunos casos solo creando un usuario y contraseña, pero en el resto de las herramientas, la mayoría por eso son de acceso libre. No, pero lo deben haber embolsado así como el otro. Estaba horrible, ¿no? Bueno, vamos a silenciar ahí. Perdón, pensaba que existía, que había alguna pregunta. En el caso de todo lo que es el tratamiento arancelario, recuerdo que existe Cibuse. En el caso de lo que es la investigación de potenciales mercados para ver el flujo de comercialización con un determinado país, tenemos a disposición TradeMap. Para averiguar todo lo que vemos en pantalla acerca de las barreras de ingreso, tenemos a disposición MacMap. Y pasamos a la siguiente filmina para ver la demanda. Perfecto. Muchas gracias, Flor. Es importante esto, ¿no? Que vayan viendo todo el proceso que estamos analizando desde el comienzo de los módulos, cómo se va integrando cada temática a la temática justamente anterior. Bueno, en el análisis de la demanda, básicamente lo que tengo que analizar será la evolución de las importaciones de los mercados estos que yo ya he preseleccionado. Y básicamente ahí voy a tener un termómetro para saber cuál es la evolución de las compras que ese país está teniendo respecto del producto que yo quiero comercializar. Pero ahí es importante que tengan en cuenta dos aspectos. Uno, que es la evolución de las importaciones de todos los orígenes, es decir, de todos los países del mundo a quienes les están comprando y en qué proporciones ha ido evolucionando ese nivel de compra. Pero también es importante tener en cuenta siempre la participación de la Argentina en estas compras, por este motivo que les mencionaba al principio de la charla. Por otro lado, también es importante saber cuál es el nivel de producción local que tiene el producto en este mercado que yo he preseleccionado. ¿Cuál es la producción local, tanto actual como potencial? ¿Y esto por qué? Porque básicamente la producción local va a tener dos beneficios. Una, que, digamos, el origen nacional, evidentemente que va a tener un punto a favor para el consumo de ese producto en ese mercado. Y por otro lado, evidentemente, en términos de costos, va a ser quizás mucho más competitivo ese producto que se produce dentro del mercado que cualquier otro producto que se importe desde algún mercado externo. Bien, con toda esta información entonces que ya hemos recabado anteriormente, ahora pasamos a desarrollar lo que tiene que ver técnicamente con un estudio de mercado. Yo ya he entonces identificado mis países objetivos, de acuerdo a toda esta información que he ido recabado, he ido armando un ranking de los países sobre los cuales me resulta más atractivo realizar un desarrollo comercial, y ahora ya con esta preselección de mercados tengo que hacer un estudio ya en profundidad. ¿Qué me va a proporcionar un estudio de mercado?
Básicamente, en primera instancia, indagar con mayor profundidad sobre ese mercado va a hacer que yo confirme o bien rechace, digamos, la selección que ya he realizado anteriormente. Es decir, me va a decir si esta preselección es correcta o no. Y por otro lado, el estudio de mercado me va a proveer información clave para la segmentación de mercado, que es esta segunda parte de la charla que después va a desarrollar. Es importante que entendamos que el estudio de mercado debe profundizar la información al mayor detalle posible, con la mayor cantidad de información que tengamos respecto a ese mercado. Y es importante también que ese desarrollo de estudio de mercado se realice por escrito. ¿Y esto por qué? Porque básicamente es información muy importante para mi proyecto, para mi empresa, que debe trascender a la persona que lo está realizando y debe quedar como un capital de la empresa para que bajo alguna circunstancia futura pueda retomarse ese trabajo y pueda evidentemente realizarse algún tipo de gestión a partir del mismo. Pasamos a la próxima filmina. ¿Qué tiene que tener un estudio de mercado? Básicamente el estudio de mercado tiene que tener una presentación general. ¿Qué son básicamente los aspectos generales del entorno que van a incidir en la actividad exportadora? ¿Qué información entonces entiendo como presentación general? Bueno, hay mucha información que ya la vamos a tener recabada, ¿no?, de los pasos anteriores. Esto que les mencionaba del entorno político, con el tipo de gobierno, si hay estabilidad o no política, si hay instituciones democráticas, etcétera, ya lo voy a tener recabado anteriormente. Con las cuestiones económicas también, esto que les mencionaba en la filmina anterior, cuál es la moneda, el tipo de cambio, si hay inflación o no. Las cuestiones culturales también las voy a tener ya quizás indagadas, en lo que tiene que ver con los estratos sociales, con el nivel de educación, con el idioma, la religión. Todas estas cuestiones que parecen quizás que no sean relevantes, son relevantes porque siempre tienen que tener alguna conexión con mi producto. Y acá, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el análisis de los aspectos sociales. ¿Para qué me sirve saber cómo está compuesta la sociedad? ¿Qué proporción de mujeres existe dentro de una sociedad? ¿Y qué proporción existe de mujeres de clase media? Y bueno, si yo, por ejemplo, quiero desarrollar un producto cosmético, en ese mercado esa información me va a resultar clave. El idioma, ¿por qué me va a resultar clave? Y porque evidentemente si yo tengo un país con múltiples idiomas, o tengo un idioma oficial, o tengo un alto nivel de analfabetismo, eso me va a condicionar que, por ejemplo, mi producto vaya con un manual de instrucciones. Es decir, toda esta información me sirve muchísimo de qué manera tengo que realizar el desarrollo comercial dentro de ese mercado. El acceso a la tecnología, la existencia o no de la protección de patentes, también es importante. Y esto, por ejemplo, entiéndanlo como una información que me va a ayudar a desarrollarme comercialmente o no dentro de un mercado. Yo, por ejemplo, si tengo la idea de realizar contactos con mis futuros clientes de manera remota o a través de internet, pero ese país no tiene acceso libre a la tecnología de internet, y evidentemente que va a resultar dificultoso. O bien quiero hacer una campaña, por ejemplo, de difusión de mi producto a través de redes sociales y no hay costumbre de uso de redes sociales, bueno, también eso será importante saberlo de antemano. Los problemas medioambientales, la actitud ecológica, esto que yo se los he mencionado también en el punto anterior, hoy está en la agenda de muchísimos países y es muy importante tenerlo en cuenta. Acá, por ejemplo, también hago un paréntesis con no solamente lo que tiene que ver con el producto en sí, sino también con la composición de mi producto.
Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, un caso muy resonante que surgió en Europa hace unos años con el aceite de palma. Que el aceite de palma comenzó a tener como una repercusión medioambiental bastante importante por el método de extracción del mismo y demás, y hay un producto que básicamente, les diría, resultó muy afectado y su comercialización se vio casi detenida por este componente que, bueno, después tuvieron que salir a dar una serie de declaraciones y demás. Esto es un ejemplo, ¿por qué? Porque si yo tengo un producto comestible al cual le adhiero en el proceso productivo aceite de palma, y bueno, probablemente no esté prohibido en ese país, pero está muy mal visto. Entonces, tengo que también pensar en este tipo de cuestiones. ¿Hay alguna legislación que prohíba el consumo de mi producto? ¿O que prohíba algún proceso por el cual fue elaborado mi producto o algún componente? Y por otro lado, también es importante tener en cuenta la distribución geográfica dentro de ese país. ¿Y esto por qué es importante? Porque hay países donde mi desarrollo comercial, de acuerdo a la distribución geográfica, va a estar focalizado o localizado solo en, quizás, 3 localidades. ¿O por qué? Porque ahí está, digamos, toda la concentración de la población, o la mayor proporción de concentración de la población, o la proporción de población que a mí me interesa justamente seducir. Pero además, esto también es importante que lo tengan en cuenta, que de acuerdo al país que yo estoy estudiando y al mercado que yo intento abordar, tengo que ver si lo voy a estudiar como un todo o lo voy a segmentar. ¿A qué me refiero con esto? Hay países que son más pequeños y quizás más homogéneos, como ser, por ejemplo, el caso de Uruguay, que lo puedo estudiar como un país, como un todo, como un mercado. Pero hay países, como el caso de Estados Unidos o Brasil, donde conviven muchas realidades y muchos países dentro de un mismo país. Entonces, quizás mi estudio no tenga que ser sobre todo el país, sino específicamente sobre la proporción que yo intento seducir o la región que intento penetrar. Por ejemplo, les diría, qué sé yo, en el caso de Brasil, decir, bueno, mi producto en realidad, por cuestiones logísticas, por cuestiones de cercanía cultural, solamente estaría orientado hacia el sur de Brasil. El norte no lo voy a tocar, y la verdad es que la realidad del sur de Brasil es muy diferente al norte, entonces me voy a concentrar en el sur. O la verdad es que tengo un interés solamente en el estado, no sé, de Santa Catarina o de San Pablo, entonces voy a estudiar solamente esa región. Bueno, esto es importante que lo tengan en cuenta, para que sepan que no todas las metodologías, digamos, son aplicables lineales a todos los mercados. Hay que ver con qué tipo de mercados nos estamos enfrentando. Y después de hacer esta presentación general del país en este estudio de mercado, pasamos a la próxima filmina, que tiene que ver con ya las características específicas de ese mercado. Acá también hago una aclaración, que todos estos factores, estos puntos que fue mencionando Sonia, los podemos ver a muchos de ellos, a todos los que están legislados, los podemos ver a través de MacMap. En el caso que sea un país correspondiente a ALADI, también lo podemos consultar en la central de información de ALADI. Vamos a ver todas las normas, todos los requisitos, intervenciones que corren para nuestro producto, para el ingreso de nuestro producto en ese mercado. Pero hay muchas cuestiones que Sonia mencionó en un momento, que decía, esto si bien no está prohibido en el mercado, está mal visto. Eso sucede y mucho. Por eso es necesario tener también una mirada local en el mercado en el que estemos comercializando, contar con alguna pata local. Muchas de las grandes empresas contratan a estudios, agencias que realizan estudios de mercado local, o directamente poseen a alguien en el mercado local que puede llegar a hacer ese relevamiento. Eso sería la situación ideal, ¿no? Pero sí es importante tener eso en cuenta, que si bien nosotros podemos hacer toda la investigación a través de estas bases de datos que nombramos, también es importante considerar
lo que está en el mercado, que está mal visto, lo que está bien visto y demás, que eso no está por escrito en ninguna base, ¿sí? Sino que esas son cuestiones intrínsecas del mercado que nos vamos a empapar de todo eso una vez que nosotros ya estemos ahí, que estemos inmersos en la culturalidad, inmersos en el mercado, inmersos en el día a día. Por eso es importante también tenerlo en cuenta a la hora de realizar un estudio de mercado. Y bueno, te dejo, Sonia, para que continúes entonces con lo que es la presentación sectorial. Perfecto. Esto que habló Flor, y destaco este punto de la interculturalidad, es muy importante cuando nosotros estamos haciendo una aproximación a una cultura extranjera en los mercados internacionales, donde tenemos que tomar todo lo que veamos desde un punto de vista totalmente objetivo, amplio, y sin ningún tipo de preámbulo, digamos, por nuestra parte, en cuanto a todo lo que culturalmente vayamos incorporando. Todas las culturas con las cuales nos vamos a ir relacionando, evidentemente van a ser totalmente diferentes a la nuestra, y tenemos que ver esa situación con una perspectiva totalmente objetiva para que podamos entenderlo mejor, ¿no? Para que justamente todos nuestros prejuicios no nos condicionen, ¿no? Para poder desarrollar un negocio en ese mercado. Cuando ya entonces tratamos y pasamos nuevamente a lo que tiene que ver con el estudio de mercado, cuando ya entonces hemos realizado un estudio sobre los aspectos generales del país, ahora pasamos a establecer cuáles son las características puntuales del sector al cual pertenece mi producto o el servicio que yo quiero comercializar. Básicamente estos son los puntos, estos que ustedes ven desarrollados allí, son los puntos importantes a tener en cuenta. Que nosotros esto siempre también hacemos hincapié y tal cual mencioné anteriormente. No es que los pongamos todos a desarrollar de manera exhaustiva para que ustedes, digamos, tengan una guía, sino que entendemos que son los aspectos que básicamente tendrán que ver luego con condicionar o no la venta de mi producto o servicio en ese mercado. Por ejemplo, el caso del intercambio comercial. Si yo sé cuál es el volumen de producto que se está comercializando en ese mercado, evidentemente que voy a poder tomar decisiones en cuanto a si es conveniente, atractivo o no ese mercado, y también si yo, con mi nivel de producción, tengo la posibilidad de abarcarlo. Eso también es muy importante. Generalmente nosotros, naturalmente, siempre nos atraen los mercados más grandes, los que tienen mejor nivel de desarrollo, los que tienen el PBI más alto, pero hay que ver si el consumo que exige o las características del consumo que exige ese mercado van a poder ser cumplimentadas con mi producción, con mi producto. Por otro lado, es importante que tengan en cuenta también la producción local. Esto que yo les mencionaba anteriormente. ¿Hay producción local de este producto? ¿Qué características tiene? ¿Cómo se comercializa? ¿Cuál es la aceptación o no que tiene a nivel nacional? Por otro lado, es muy importante también saber cuáles son los canales de comercialización habituales dentro de ese mercado y cuáles serían las características de esos canales de comercialización. ¿Esto por qué es muy importante? Porque básicamente eso me va a ayudar a estructurarme a mí comercialmente para poder encarar ese mercado. Y que probablemente esos canales comerciales sean totalmente diferentes a lo que rige o a lo que yo puedo pensar para un mercado nacional. Entonces es muy importante saber cuáles son los que se encuentran vigentes en ese mercado y cuáles son las características. Por otro lado, la competencia que existe en el mercado local, cuál es básicamente la competencia nacional, cuál es la competencia internacional, cuál es el nivel de precios, cuáles son los eslabones en toda la cadena de comercialización que están utilizando, cuáles son los márgenes que aplican para la comercialización de los productos, cuáles son los precios de referencia. Todo esto es importante entonces que vayamos recabando esta información en la medida de lo posible. Por otro lado, tener en cuenta cuáles son los aranceles de importación y los impuestos que rigen en esos mercados, en este mercado que yo estoy estudiando.
¿Esto por qué es importante? Porque yo no lo voy a pagar, digamos, como exportador, pero probablemente eso, o no probablemente, sino seguro, que va a incidir en el precio final de venta del producto. Y para que tengan en cuenta, por ejemplo, el IVA, que para nosotros es un 21%, para muchísimos países es la mitad o menos. Entonces, ya solamente con un impuesto puedo tener 10 puntos de diferencia respecto a lo que tengo de estructura de costos a nivel local. Otra cuestión también será importante ver si existen intervenciones y certificaciones para la importación de mi producto. ¿Y cuáles son también los organismos intervinientes? ¿Qué son estos organismos intervinientes? Bueno, por ejemplo, los certificados, las 4. Por ejemplo, en el ámbito local, yo para un producto cárnico necesito para la comercialización la intervención de SENASA a nivel local. Para la exportación también. Bueno, tengo que saber en el país destino cuál va a ser el organismo interviniente. Y después también será importante conocer otro tipo de información, como tiene que ver con, como es el tema del registro de marcas. ¿Cuáles son las características de registro que rigen en ese mercado? ¿Cuáles son los costos? Si está registrada ya la marca en ese mercado. Es decir, son todos aspectos que también tengo que tener en cuenta. Yo por ahí idealizo que la misma marca que estoy utilizando en Argentina la voy a poder utilizar en el mercado destino y probablemente ya está registrada y no lo voy a poder hacer. Después es muy importante la cuestión del etiquetado y del packaging, sobre todo para algunos tipos de productos como son los productos comestibles. Para que tengan una idea, digamos, yo les diría que es casi imposible que un producto salga de la Argentina y se pueda comercializar en otro país exactamente con el mismo etiquetado que se utiliza a nivel nacional. Generalmente hay que hacerle modificaciones. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta y que siempre lo dialoguen y lo acuerden con el importador, porque estas cuestiones de etiquetado suelen ser bastante complejas y pueden generarme una traba importante al momento de completar un negocio. Por otro lado, es importante también que tengan en cuenta cuáles son los eventos comerciales de mi sector que se desarrollan en ese mercado y a la vez los compradores o posibles clientes de ese mercado a qué eventos internacionales acuden normalmente. Muchas veces, por ejemplo, hay eventos que son muy importantes dentro del ámbito de Latinoamérica y bueno, puede que si yo estoy, por ejemplo, estudiando el mercado de Chile, los compradores de Chile tengan el hábito de ir a ese evento que se desarrolla, por ejemplo, en Brasil. Bueno, es importante entonces saber eso y acudir a esos eventos para poder contactar a estos posibles prospectos y bueno, y empezar, digamos, a hacer los vínculos internacionales. Por otro lado, también es importante que sepamos cuáles son los medios de pago que normalmente se utilizan, cuáles son las cuestiones de hábitos vinculadas a los medios de pago. Y esto, bueno, es importante también que sepan que pueden encontrar muchas cuestiones vinculadas a este punto en las negociaciones internacionales y hay que estar, digamos, como bastante empapado en el tema para saber qué proponerle a un posible cliente al momento de concretar una negociación. Otro aspecto muy importante es la logística. Y más en el caso nuestro de la Argentina, donde somos un país muy austral que está bastante lejos de muchos mercados. No solamente, digamos, tener en cuenta cuáles son las características de la logística, digamos, propia de nuestro país para poder llegar hasta frontera o hasta algún puerto desde donde se despache la mercadería y los costos vinculados, sino que también es muy importante saber en el mercado que estoy estudiando cuáles son las características de movilización de mercadería o cómo se movilizan las cargas a nivel interno. Y es importante, por ejemplo, que sepan que hay países que son muy precarios en todo lo que tenga que ver con estructuras
de carreteras, por ejemplo, o hay muchos que utilizan mucho el medio de transporte, los trenes, y que en el caso nuestro, digamos, no lo tendríamos quizás en cuenta porque acá muy poco se utilizan. Entonces, bueno, todas esas cuestiones también es importante respecto del punto de la logística. Y también sobre ese punto, Sony, creo que es importante considerar cuál va a ser la aduana de entrada por la cual vamos a ingresar. ¿Por qué vamos a seleccionar esa aduana de ingreso? ¿Nos conviene a nivel logístico? ¿Nos conviene a nivel costos? ¿Nos da ciertos beneficios de poder permanecer, o por ejemplo días que tengamos libres en ese puerto, si es un puerto de una aduana portuaria? El depósito en donde vamos a desconsolidar está cercano. ¿Hay algún depósito que lo vamos a usar como hub logístico para luego redistribuir nuestra mercadería en la zona, en la región geográfica en donde estamos comercializando? Todos esos puntos, esos factores los tenemos que considerar en este abordaje logístico del mercado al cual estemos apuntando. Correcto, correcto. Es bastante amplio este punto y hay muchas cuestiones que es importante que las tengamos en cuenta de antemano para saber justamente si vamos a poder cumplir con los compromisos que asumamos a nivel internacional. También es importante este punto que tiene que ver con el posicionamiento de la imagen de los productos y los empresarios argentinos. Nosotros esto lo destacamos porque sucede muchas veces que la imagen no es la más la deseada, quizás, o sea, que no tengamos a nivel, o sea, que externamente no nos vean como un proveedor interesante, o serio, o eficiente, pero eso no ocurre en todos los países, no ocurre en todos los mercados y no ocurre con todos los productos. Con muchos productos y en muchos países sí estamos bien posicionados y el concepto es positivo. Entonces, bueno, tenemos que ver puntualmente con nuestro producto hacia el sector que nosotros queremos apuntar, si el nivel o la trayectoria o la reputación que tenemos nosotros en ese mercado es positiva o no. Y por último, sí, perdón, Flor. Y ahí mencionar también sobre el posicionamiento. Tenemos una marca país que se viene trabajando hace varios años. Este año también se trabajó fuerte en esa marca país. Muchos de los productos que se comercializan llevan el sello de marca país Argentina, como también otros sellos de denominación de origen, que en Córdoba tenemos, por ejemplo, lo que es el maní de Córdoba, tiene su sello, y así sucede con muchos productos. Por eso también es una pata fuerte en el cual nos podemos anclar para darle cierta reputación a nuestro producto. Como dice Sonia, hay algunos aspectos en los cuales Argentina no está bien visto, pero hay otros aspectos en los que sí, la calidad de Argentina de ciertos productos es muy buena y reconocida a nivel mundial, y sucede con muchos productos que comercializamos. También el hecho en Córdoba, Flor, quiero destacar que también es un sello que es muy interesante y la verdad que en el ámbito internacional está siendo muy bien recibido, así que, bueno, se los recomiendo también, se los recomendamos desde la agencia que también presten atención al sello hecho en Córdoba, que también está a disposición. Y bueno, por último, mencionar simplemente la cuestión de las misiones exploratorias. Siempre todo lo que nosotros podamos estudiar a distancia del país, obviamente que nos va a sumar muchísimo y nos va a brindar mucha información que va a resultar clave después para el proceso de comercialización, pero si nosotros tenemos la posibilidad de ir, visitar el país, caminarlo, explorarlo, tomar contacto con el mercado, con algún posible cliente que veamos cara a cara, bueno, esto evidentemente nos va a dar un plus, nos va como a cerrar, digamos, todo este proceso para que realmente podamos tener una mirada totalmente integrada de ese mercado y saber si vamos a poder finalmente abarcarlo o no. Bien, buenísimo. Los dejo ahora con Flor, que va a hablar entonces de la segmentación. Bueno, gracias Sonia. Como vimos hasta recién, fuimos
fuimos desde lo general a lo particular, desglosando cada uno de los puntos, cada uno de los puntos que intervienen en esta investigación de mercados que estamos realizando. Y una vez que tenemos seleccionado el mercado, que evaluamos todos estos puntos que se mencionaron anteriormente, pasamos a segmentar ese mercado, ¿sí? El criterio que vamos a utilizar de segmentación va a depender de nosotros, va a depender de cómo queremos nosotros dividir o segmentar ese mercado. Vamos a utilizar un criterio que puede ser un criterio geográfico. Sonia hace unas filminas atrás dio un ejemplo del caso de Brasil. Brasil, por la extensión geográfica, es bastante difícil tener un producto que se adapte a todo el territorio. Por eso es bueno, y creo que es fundamental, segmentar un mercado, segmentar un país. Mientras más específicos, focalizados seamos, mejor va a resultar esto, mejor va a resultar todo lo que viene a posterior. El criterio de segmentación puede ser geográfico, nos podemos focalizar, por ejemplo, en el sur de Brasil, por ejemplo, solamente en la región de San Pablo, o en alguna otra región. Podemos segmentar también por un criterio demográfico, un criterio psicográfico o un criterio cultural. Esto va a ser un rango etario, por ejemplo, puede ser psicográfico, un rango etario de adolescentes o jóvenes de tal a tal edad, una segmentación conductual que puede ser cuáles son los factores de comportamiento de cierto consumidor. Por eso es importante realizar un buen estudio de mercado que determine cómo se comporta el consumidor en ese mercado y determinarlo bien focalizándonos en ese segmento, ese criterio al cual nosotros queremos ir. A partir de eso vamos a crear un buyer persona, un perfil de comprador. Ese buyer persona o perfil de comprador va a ser algo ideal, ¿sí? Nosotros lo podemos definir como una persona, un joven de 25 a 35 años, que utiliza redes sociales. Vamos a empezar a describirlo, a humanizarlo casi ficticiamente, pero lo vamos a empezar a humanizar para darles muchas connotaciones que luego nos servirán para hacer el abordaje de ese mercado. Entonces, vamos a empezar a determinar persona de 25 a 35 años que utiliza redes sociales, esto nos va a servir luego para el plan de comunicación, por ejemplo, que realizan actividad física, porque mi producto es algo orientado a la actividad física, puede llegar a ser, o un producto saludable, etcétera, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir segmentando y vamos a crear ese buyer persona, ese perfil casi ficticiamente. Una vez que seleccionamos el mercado, ya lo tenemos listo, ya tenemos el segmento de mercado sur de Brasil, cierto segmento de persona con este perfil, con estas características, lo que vamos a hacer es realizar un nivel de segmentación. Acá va a ser algo un poquito más detallado. La comercialización masiva se trata de cuando comercializamos un producto valga la redundancia, de consumo masivo, ¿sí? Esto puede ser para cualquier producto, aplica para cualquier producto de consumo masivo, en donde no tenemos que modificar más que cuestiones de packaging, como decía Sonia, que eso resulta casi, no vamos a librarnos de eso. Si queremos comercializar, aunque sea en un producto de en un país de habla hispana, como puede ser el caso de Chile, lo mismo quizás tengamos que hacer una adaptación al packaging para, por ejemplo, que aparezca la pila en donde me establece el nivel, si es un producto alimenticio, el nivel de azúcares, el nivel de sodio, de grasas, etc. Si estamos orientados al mercado brasileño, seguramente el packaging lo tengamos que adaptar al portugués. Luego está, si pasamos al siguiente nivel, una comercialización segmentada, es decir, una oferta ajustada a un grupo relativamente homogéneo de clientes. Y este era el ejemplo que ponía anteriormente. Un grupo relativamente homogéneo de clientes cuando digo un perfil de comprador de cierto rango etario, de 25 a 35 años, que realizan actividad física, etc. Ahí ya lo estoy homogeneizando al segmento.
Luego pasamos a una comercialización de nicho, es decir, un producto que es muy particular y que va a un nicho de mercado. Y esto, por ejemplo, puede ser útiles escolares para personas zurdas. Eso es un nicho de mercado. Y en un nivel aún más profundo pasamos a un marketing personalizado, en donde acá las ofertas ya son personalizadas por individuos. Caso de muchas marcas trabajan en este marketing con ciertos clientes que ya tienen fidelizados y que quieren continuar esa fidelización, los hacen ofreciéndoles la posibilidad de personalizar el producto que están comprando. Hay muchísimas marcas que lo están haciendo, algunas lo hacen a todo el público, abierto al público, a quien quiera ir a su tienda puede personalizar su producto, y muchas otras están utilizando esta estrategia para, como decía, continuar la estrategia de fidelización de clientes. Una vez que tenemos segmentado el mercado, es decir, ya tenemos definido el perfil de comprador, la región a la que queremos ir, si estamos segmentando geográficamente, pasamos a un posicionamiento. ¿Qué es el posicionamiento? Es lograr que mi producto ocupe el lugar que yo quiero en la mente del consumidor, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entendiendo qué necesita el mercado, entendiendo qué valora ese mercado, cuáles son los productos, cuáles son los elementos, los factores que me van a diferenciar del resto, ¿sí? Y definiendo, por sobre todas las cosas, las políticas de inserción comercial, que no son ni más ni menos las 4P que seguramente ya conocen, han escuchado nombrar, de producto, plaza, promoción y distribución. ¿Cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un plan de comunicación, eso es importantísimo. Yo puedo segmentar correctamente el mercado, puedo establecer ciertos requisitos que mi producto tiene que tener en ese mercado para ser comercializado, puedo entablar con el importador algunas negociaciones para que mi producto se ubique en tal lugar de la góndola o en tal región geográfica dentro de lo que ya determiné, si bien ya determiné que es en el sur de Brasil, puedo acordar, negociar con ese distribuidor para ir, por ejemplo, a cadenas premium, para ubicarme en cierto lugar de la góndola. Pero es importante que todo esto sea acompañado de un buen plan de comunicación, de un buen plan de marketing, que me permita que el producto sí sea posicionado de la manera que yo quiero y que no se desvíen hacia otras cuestiones. ¿Qué puede llegar a pasar? Que yo todo esto lo hago con la mirada local. Y ahí está el error también de que muchas veces sucede, por eso antes mencionábamos que es importante contar con una pata en el mercado extranjero, que nos diga qué valora el mercado. No es lo mismo que nosotros lo veamos, hagamos todo este trabajo en profundidad con la mirada local, con la mirada argentina, como nosotros estamos acostumbrados en el mercado local, a que lo haga alguien en el mercado de destino. Una agencia de comunicación, de marketing digital, que establezca cierto plan de comercialización en esa región geográfica. Porque nos va a llegar a decir qué realmente valora el cliente en ese mercado. ¿Cuáles son las personas de influencia en esos mercados? No es lo mismo una persona de influencia para un adolescente que para un adulto de 60, 70 años, ¿sí? Entonces, cada comunicación debería ser adaptada de manera rigurosa, y acá hay que prestar mucha atención para que nuestro producto sea correctamente posicionado en el mercado. Hay diferentes tipos de posicionamiento. Cualquiera de estos es válido, podemos usar más de uno, pero esto es para nombrarlo, sí hay que tener en cuenta que todo lo que requiere posicionamiento en el mercado destino son estrategias mucho más complejas, que como decía, es necesario contar con una pata en ese mercado que nos apoye en todo lo que es este plan de comercialización en ese mercado, pero es importante también que lo tengamos en cuenta, que lo mencionemos, que ustedes estén al tanto, que lo tengan de oído para el día de mañana
no se pase por alto y que se considere a la hora de exportar. Esto también es parte de la comercialización, de la internacionalización de nuestro producto. Podemos posicionarnos por beneficio ofrecido. Acá, en este punto, lo que vamos a hacer es posicionarnos ofreciendo un beneficio real al consumidor. Podemos posicionarnos por diferenciación, es decir, diferenciarnos por un atributo, una característica propia que tenga nuestro producto. Podemos posicionarnos también de manera estratégica o competitiva, es decir, si somos competitivos, si somos estratégicos en nuestro negocio, en la industria en la que nos estemos desempeñando. Podemos posicionarnos por usuario de producto, es decir, dirigirnos puntualmente al grupo, a un grupo específico de consumidores. Es decir, si estoy, por ejemplo, comercializando, vamos al ejemplo anterior, algún producto que sea para personas que realicen actividad física, perfecto, yo me puedo dirigir al usuario de ese producto, que va a ser específicamente qué actividad física estemos apuntando. Por ejemplo, puede ser personas que realicen un cierto deporte, atletismo. Ok, lo que yo estoy comunicando, lo que estoy comercializando, perdón, va a ser posicionado hacia el grupo de personas que realicen atletismo en ese cierto mercado. El uso es también una forma de posicionarme, es decir, vendo mis características a través del uso que se le puede llegar a dar a ese producto, y también usar a la competencia para posicionarme, es decir, compararme con mi rival en el mercado. Esos son los tipos de posicionamiento que existen en el mercado. No hay uno que sea mejor que otro, simplemente es cuestión de evaluar cuál es mi marca, cuál es mi identidad, trabajar mucho en eso, en el branding del producto. Y una vez definido todas las características, todos los atributos de mi producto, trabajar en qué posicionamiento va a ser el que mejor se ajusta para la comercialización en ese mercado. Y ojo, no es que vamos a seleccionar un posicionamiento para todos los mercados que estemos abordando, sino que para cada región geográfica, para cada grupo al cual estemos atacando, para cada país al que estemos abordando, va a existir un posicionamiento diferente. Otra de las cosas que me gustaría mencionar antes que finalicemos con esta charla es el posicionamiento SEO. Esto ya va más para otra charla y algo en lo que no soy experta, que es marketing digital, pero sí es importante mencionarlo, como les decía anteriormente, para que lo tengamos en cuenta a la hora de comercializar en un mercado, ¿sí? Que estemos al tanto de estos términos y que si podemos, profundicemos de manera autodidacta en qué es el posicionamiento SEO. El posicionamiento SEO se refiere a esto, a una optimización del contenido del texto en función de lo que querramos comunicar en Internet. Son todos los contenidos, la arquitectura que se aplican a nuestra web con el fin de obtener un mejor posicionamiento en los motores de búsqueda. Puede ser Google, puede ser Bing, puede ser Yandex, puede ser el que sea, ¿sí? Para obtener ese mejor posicionamiento en los resultados orgánicos o en los gratuitos, ¿sí? Free. Ese SEO puede ser on-page o puede ser off-page. On-page es cuando tenemos en nuestra misma web la arquitectura de la información, todo el tiempo de carga, todos los microdatos, todo el contenido está optimizado de tal forma que estamos comunicando realmente lo que queremos de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestra línea de productos, y principalmente, como les decía antes, yendo al segmento al cual estamos atacando. Y off-page es todos aquellos sitios que se están relacionando con nuestro dominio, con nuestro branding, con nuestra marca, y que aportan publicidad para incrementar esas búsquedas orgánicas por marca. ¿A qué nos referimos a las búsquedas orgánicas o estas pagas que estamos diciendo? Muchas veces habrán visto que cuando buscamos en Google o en cualquier motor de búsqueda hay ciertos anuncios, al principio esos son pagos, y otros que aparecen luego en un ranking, ¿no? Nuestra intención va a ser siempre ubicarnos
¿Podemos pagar a Google, podemos pagar a un motor de búsqueda para posicionarnos en primeros? Sí, podemos. ¿Cómo lo hacemos sin pagar? A través de un buen posicionamiento SEO, a través de un buen posicionamiento on-page y off-page. Por eso es que decimos, no es necesario pagar, podemos hacer muchos otros trabajitos bien minuciosos sin estar pagando un fee mensual que nos haga posicionarnos en Google o en el motor de búsqueda al cual estemos yendo. Para el posicionamiento SEO es importante que consideremos esto. Hoy actualmente más del 50% del tráfico en Internet se da a través de celulares. Así que sí, casi es requisito, y la pandemia nos ha demostrado, es requisito contar con un sitio web que sea mobile friendly, que sea adaptado al celular, adaptado a la visión que nosotros podemos obtener desde el celular, a las búsquedas. Por último, también, siguiendo también tenemos que considerar todo lo que es Web Analytics. Estas herramientas que se mencionan en segundo lugar son herramientas pagas, pero sí podemos hacerlo a través de otras herramientas, podemos averiguar con ciertas agencias también que realizan, y si estamos abordando algo de manera integral, seguramente esa agencia de marketing digital lo va a tener en cuenta, que son todas estas herramientas de Web Analytics que nos dicen cómo está posicionado nuestro producto, nuestra marca, en el mercado al cual estemos apuntando. Siguiendo también Keyword Research, acá vamos a hacer hincapié en con qué palabras claves nos van a encontrar, con qué palabras claves nos vamos a identificar o queremos que nos busquen y nos encuentren en la web el consumidor, nuestro comprador, nuestro potencial comprador. Y por último, los enlaces con otras webs. Acá también esto se relaciona mucho con lo que es el posicionamiento off-page, los enlaces que tenemos también con otras webs con las cuales nos apalancamos y queremos que sean identificados nuestra marca, nuestro producto. Sucede, por ejemplo, cuando estamos comercializando un producto saludable, en nuestra web podemos también tener enlaces con notas que hablen de una alimentación, además de alimentación saludable, de prácticas saludables, de respiración, de yoga. Sucede, por ejemplo, el caso de una marca de miel, que en su página web la arquitectó de tal forma que se pueden acceder a todas estas notas de manera saludable, y de esa manera va posicionando la miel como reemplazo del azúcar en un mercado saludable, ¿sí? Esa fue quizás la diferenciación que se puede haber elegido en ese caso, en esa marca. Nosotros tenemos que empezar por entender bien cuál es nuestra marca, cuál es la identidad de esa marca, cuál es el negocio en el que estamos jugando, en el que estamos insertos, y qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que quiero que por qué razón quiero que el consumidor me elija a mí frente a otros productos de la competencia. Y también, ¿cómo me voy a diferenciar de esa competencia? Me voy a diferenciar por precio, me voy a diferenciar por un beneficio que estoy ofreciendo, me voy a diferenciar porque tengo un producto personalizado. ¿Cuál va a ser la bandera que yo voy a levantar para diferenciarme en ese mercado? Además, bueno, conjunto con todo esto, a tener definido eso, a tener bien en claro todos estos puntos, paso a hacer ese posicionamiento SEO en donde a través de las búsquedas, a través de todo el trabajo que yo haga previamente, posicione mi producto en ese mercado a través de la web. Y con esto cerramos lo que es esta investigación de mercados, que es un tema bastante complejo, da para mucho tiempo, y cada punto que estuvimos viendo se puede desagregar, se puede desarrollar en mayor detalle, pero a los objetos, bueno, de esta charla, que la duración no es más de 1 hora y media, lo que queremos comunicarle es que se vayan con esta idea de cómo investigar un mercado, cómo investigar el sector, el negocio en el cual nos vamos a comercializar en ese mercado, y cómo hacerlo una vez que ya tengamos definido cuál va a ser nuestra marca, cuál va a ser nuestro producto, cómo lo hacemos en ese mercado, ¿sí? Con esto damos por finalizada la charla.
Les dejamos en la próxima filmina nuestro mail de contacto en el área técnica de Agencia Pro Córdoba. Cualquier duda que vayan teniendo en el transcurso de esta investigación de mercado, cualquier duda que tengan con respecto a una cierta herramienta en particular para aplicar a la búsqueda de información de un mercado en particular, nos pueden consultar en cualquier momento. Estamos leyendo esa casilla permanentemente y respondiendo a las consultas que se presenten. Hasta ahora pueden abrir sus micrófonos, realizar las consultas, los leemos también a través de del chat, en caso de que tengan alguna consulta que quieran hacernos, y si no, por favor, siéntanse libres de abrir los micrófonos. Hay una consulta en el chat, Flor, que nos han realizado, ahí la estaba buscando porque, bueno, se ha mezclado ahí entre los DNI sí, que están pasando, pero tenía que ver, no sé si... Yo acá les digo, se las leo, chicas. Alejandra Williams pregunta, respecto al costo arancelario del envío del muestre, ¿dónde obtengo esa información? Mira, todo lo que son costos arancelarios lo podemos averiguar desde Cibuse. En realidad todo lo que es el tratamiento tributario de un producto. En cuanto a lo que es envío de muestras, yo aconsejo que recurras a un courier, que pueden ser, por ejemplo, TNT, FedEx, recurres al courier, y hagas esa consulta en particular, porque va a depender mucho también del producto que estés comercializando. La que sigue, perdón, justo me escribieron varios mensajes y se me pasó. Sí, consultan respecto de las grabaciones, como les dijimos al inicio de la charla, que estas grabaciones están siendo grabadas, después las van a poder volver a reproducir en el canal de YouTube de la Agencia Pro Córdoba, las van a encontrar allí. Voy a poner un segundo, sin terminar la charla, voy a poner finalizar la grabación.